hacer estos videos, este programa, Book Racer, pensé en invitar a gente para hablar de sus libros preferidos. Ya en el primer piloto, bueno, en el piloto que hice, traté de hablar de uno de mis libros favoritos con relación a unos posts que había hecho antes. Pero esta sería la primera vez que como tal estoy poniendo el formato que yo tenía en mente acerca de este programa para poder hablar precisamente del autor favorito de las personas. Obviamente el primer autor favorito del cual voy a hablar es de mi autor favorito. Estoy yo pues solo grabando este video. Y hay que decir algo muy importante. Cuando yo me decidí a hacer este experimento, tenía la duda de empezar con Jorge Luis Borges, que es de quien voy a hablar hoy, porque siento que Borges es un autor que se ha explicado de una y mil maneras y no siento que yo sea una autoridad en la literatura para hablar de Borges. Luego pensé, platicando con diversas personas, que si yo quería hablar de mis autores favoritos tenía que hablar de Borges y que tarde o temprano iba a hablar de Borges. Entonces consideré que sería la mejor opción empezar con Borges. Empiezo con Borges porque gracias a él descubrí un universo literario que hasta antes de leerlo no tenía tan claro, ¿vale? Tenía claro el universo de Edgar Allan Poe, el universo de Lovecraft, que obviamente inciden en la literatura de Borges. Sin embargo, no había encontrado algo como lo que él hace. Hablar de Borges es hablar de alguien que no solo hizo su literatura, sino que creó todo un método para que autores posteriores pudieran escribir de una u otra manera. Hay que situar a Borges, ¿no? En primer lugar, se dice, él se nombra como un perteneciente de la literatura fantástica. Y esto lo hace pues con un fin claro, ¿no? De identificar exactamente su posición en cuanto a lo que él escribe dentro de un universo en el que empezábamos a consumir más y más literatura de fuentes más y más distintas. Sin embargo, no se considera que Borges sea parte de la literatura fantástica. La literatura fantástica se entiende como esa literatura que está entre lo que se denomina la muerte de la religión o una pérdida de la religión, que es concluyendo los años 1800, iniciando 1900 o mediados de 1800, 1850, y que concluye con el nacimiento del psicoanálisis y su expansión hacia 1900. ¿Por qué? Está esta literatura religiosa, esta literatura que tiene un concepto de lo real y que tiene una idea en Dios muy clara, que es una idea de veneración, una idea de tomarlo siempre con seriedad. Después de tiempo se empieza a propagar lo que se conoce como las novelas victorianas, y con ello las novelas victorianas de fantasmas, y de ahí el término de literatura fantástica. En estas novelas, digamos que al momento de perder la religión, empiezan a surgir todos estos seres que hoy conocemos, que son precisamente fantásticos, ¿no? Estas literaturas que recurren a los vampiros, a los hombres lobo, a los fantasmas como tal, a ciertas criaturas mitológicas, a retomar mitologías de otros momentos para crear todo un universo de conceptos que empieza a forjarse como la literatura fantástica, tal cual. Luego llega el psicoanálisis, y el psicoanálisis lo que logra es retirar precisamente todas estas figuras al darnos cuenta de que no eran necesarias como tal para crear un relato ominoso. El psicoanálisis pone en juego una teoría que nos dice que nuestro inconsciente como tal ya tiene la suficiente cantidad de ominosidad como para crear algo, ¿vale? Los sueños, nuestras percepciones, la manera en que nos comunicamos, siempre ocultan algo, y siempre ese algo puede ser misterioso tanto para nosotros como para alguien más. Dicho lo anterior, Borges se considera como un escritor de la literatura fantástica a sí mismo y hace una antología increíble que deben de conseguir todos los que se interesan por la literatura, por los cuentos. La hace en conjunto con Bioy Casares y Silvina Ocampo. Se llama Antología de la Literatura Fantástica, precisamente.
y en este relato plantean pues textos tanto suyos como de autores anteriores que son maravillosos. Entonces, ya situado ahí, hoy en día Borges no se le considera como un autor de literatura fantástica, sino que se dice que él crea una manera de escribir, que es la ficción especulativa. La ficción especulativa es tomar estos elementos de la realidad y llevarlos cada vez más y más y más allá. Él tiene una escritura de artesano, pero un artesano muy fino, muy fino, porque lleva sus textos a 10 páginas, 8 páginas, 12 páginas a lo mucho. O sea, son textos muy cortos, pero de una fuerza y de una erudición muy importante. Él considera que no deben de escribirse grandes textos para poner grandes ideas, ¿vale? Que esto fue, digamos, una de las detracciones por la cual no gana el Nobel, y es porque no escribe novelas, él escribe solo cuentos. Pero vamos, no era tan fácil llegar a los cuentos que Borges llegó en su momento, los cuentos que Borges hizo y que publicó. Ahora bien, Borges como tal es eso en su literatura, pero también hay que considerar algo muy importante que es de lo que quiero hablar hoy, y es que Borges tiene dos vertientes muy claras. Por un lado es la biblioteca, la familia paterna, y por otro lado es los cuentos de cuchilleros, la gauchesca, que es la familia materna. Él se cría con estas dos fuentes, con una biblioteca inglesa de su padre, de donde él dice que su primer libro por leer fue El Quijote en inglés, y por otro lado esta historia de campesinos, del arrabal, de cuchilleros de su madre. Y como tal, todo el tiempo hay una tensión en sus cuentos entre estos dos grandes temas que se podrían definir como la biblioteca y la memoria. Hoy nos vamos a interesar más por el tema de la biblioteca, que de hecho es el tema que a mí más me fascina en Borges. Hay que pensar con esto que la biblioteca aparece en muchos de sus textos, en mucha de su poesía, y que como dice en su cuento La biblioteca de Babel, que es tal vez mi cuento favorito de Borges, lo inicia enunciando: el universo, que otros llaman la biblioteca, está compuesto de, continúa el texto. Entonces él ve en la biblioteca esta conjunción de todos los saberes, esta conjunción de todos los espacios y esta conjunción de todo el tiempo. Él cree que precisamente en la literatura está estas ideas, pero no solo que están ahí como en un espacio, sino que están ahí para perdurar en el tiempo, y que la manera de hacerlas perdurar en el tiempo es llevándolas de la mano y describiéndolas. Lo interesante aquí es que, contrario a lo que se cree, él no describe las cosas de una manera filosófica. Él no era un gran fanático de la filosofía, él no era un gran fanático de los grandes autores de su tiempo. Él era precisamente un tipo que gustaba de la literatura que hoy conoceríamos como comercial, y que todo su conocimiento filosófico lo hacía más como un conocimiento enciclopedista, como de manuales de filosofía, de manuales de grandes autores. Y con esto crea un detalle muy peculiar, que es: él escribe de una manera compleja, pero nunca utiliza palabras ni símbolos que sean inentendibles. ¿Por qué? Porque esa nunca fue su intención, y al contrario, tiene entrevistas donde explica. Si tú vas al diccionario puedes encontrar azul, azulado, azulino, azuloso, pero ninguno de esos términos es correcto. El único que se debería de usar sería azulado, porque ni azulino ni azuloso están en la dicción de las personas, y como tal no es necesario entonces utilizar ese término. Ahora bien, hablando ya de la biblioteca y hablando del libro, que es mi libro favorito de Borges, hay que pensar en ficciones como un gran ejemplo de lo que fue para él llegar a la literatura de la biblioteca. ¿Por qué? Porque tiene dos de los cuentos que quiero hablar, que es Tlön Bar Orbis Tertius y la biblioteca de Babel. Hablar de la biblioteca es hablar de Tlön Bar Orbis Tertius, porque creo que es el ejemplo más claro y tal vez más conocido de su literatura. Es una fantasía que encierra
la idea de qué pasaría si nos pusiéramos a crear una enciclopedia, como la enciclopedia británica, pero de un país falso. Aquí es curioso que yo mencione país y me caigo en cuenta justo mientras estoy hablando, porque durante el cuento menciona precisamente esa construcción de un país imaginario que lo encuentran Bioy Cáceres y él en una enciclopedia británica que sería Ukbar. Sin embargo, en el mismo relato llegan con una persona que es pues, un capitalista y les dice por qué dejarnos en esa ambición, por qué no crear todo un planeta. El planeta es Tlön, Ukbar es una ciudad y Orbis Tertius es ello que tiene el libro que encuentran y del cual toman todas las ideas que se dan en Tlön. Empieza a explicar en el cuento algunas de las peculiaridades que encuentra en este onceno tomo de la enciclopedia de Tlön. El más importante, los más importantes que considero yo que sería la idea de que el lenguaje en Tlön y la manera en que perciben las cosas no es una manera espacial, sino una manera temporal. Para ellos no se dan las cosas simplemente en el espacio y no existen como tal, sino son parte de una sucesión de eventos. Explica en una parte que ellos utilizan, o más bien no utilizan sustantivos precisamente para no dejar este nombre o esta marca específica. Habla, por ejemplo, de una frase en la cual no existe la palabra luna, pero existe el verbo lunecer. Y entonces habla de esta conjunción de eventos en el tiempo que te definirían cómo es que la luna sale hacia el anochecer, más que la luna simplemente existe. Por otro lado, tiene el tema también de que si los objetos son perecederos para ellos, cómo es que se encuentran, cómo es que se dan, y tienen ¿cómo decirlo? Ser un artefacto o una manera de describirlos con los Ronir. Los Ronir es una idea en la cual si tú pierdes algo, lo puedes encontrar trayéndolo nuevamente a tu memoria, pero ese objeto va a ser cada vez más específico y va a ser cada vez más abstracto. Esta ficción especulativa que logra Borges aquí cierra con un tema muy interesante que es, se encuentra el onceno tomo, quiere decir que hay otros 10 tomos mínimos y que hay todo un planeta creado. Cuando ellos encuentran este onceno tomo, empiezan a descubrir que esta gran enciclopedia se empieza a convertir en la realidad de nuestro planeta. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las costumbres de Tlön, muchas de las concepciones de Tlön empiezan a invadir el planeta y empiezan a convertirlo tal cual en lo que se había empezado como una ficción. Ese es el giro borgiano que da en su literatura. Estamos escribiendo una enciclopedia, se escribe una enciclopedia por varias generaciones para crear un planeta que nosotros queremos, que nosotros diseñamos a nuestro gusto. Y entonces, al momento de encontrar estos tomos y al momento de que empiezan a aparecer en distintos lugares, se empiezan a tomar estas ideas y ahora sí empieza el planeta a convertirse en Tlön. Y cierra el cuento pensando en que en algún momento todo va a ser Tlön. Este ejercicio se lleva más allá y hay ejemplos en el cine, hay ejemplos en otras literaturas, hay ejemplos inclusive ahora en series de televisión que tienen este recurso. Yo creo que el más importante, o uno de los más importantes, no el más importante, uno de los más importantes sería el texto de Philip Dick del hombre en el castillo, que es, ¿qué pasaría si los nazis ganaron la guerra? Entonces en el texto lo que pone es, Japón tiene tomado Estados Unidos, Alemania ocupa toda Europa, pero hay una peculiaridad, hay un libro prohibido que están buscando y que es una ficción donde describen qué pasaría si Estados Unidos hubiera ganado la guerra y no Alemania. Hoy en día hay una serie en Amazon Prime muy buena que precisamente se llama El hombre en el castillo, que por cierto estaba viendo con mi mamá, un saludo a mi mamá, que le gustó el primer video, ojalá le guste este.
pasamos al segundo texto de Borges que quería hablar hoy, y es La Biblioteca de Babel, que fue el cuento que a mí me voló la cabeza por primera vez y que totalmente me acercó no solo a la literatura de Borges, sino a leer cuentos. Yo hasta ese momento leía muchas novelas. La Biblioteca de Babel plantea una biblioteca eterna donde son salas hexagonales, donde cada sala conecta hacia otra sala con sus paredes, con un zaguán, pero también conecta con salas hacia arriba. Tiene una escalera en medio, que es lo que menciona, y solo tiene dos taburetes, uno para las necesidades fisiológicas y uno precisamente para dormir. Entonces se dice que la biblioteca es eterna, que no se acaba, que no se puede llegar a comprender el tamaño que tiene, porque encierra todos los libros que existen en 25 caracteres, que son las 22 letras del abecedario, el punto, la coma y el espacio. Y habla de que la combinación de estos caracteres y de los idiomas crea una ficción de una biblioteca total, donde todo existe, donde todo está dado, donde todo ya está escrito, donde puedes tener una enciclopedia como tal, donde todas las palabras sean la misma palabra y la última palabra solo cambia un poco. Puedes tener tu biografía, el comentario a tu biografía, el comentario de tu biografía y una biografía apócrifa y los comentarios a esa biografía apócrifa, etc. ¿No? Todas las combinaciones posibles. Y entonces podemos ver ahí esa fascinación de Borges por la duplicación y por la memoria. Entonces la biblioteca de Babel existe. Él dice que es el universo. Tiene una escena también que a mí me fascina, que es como llega la locura, obviamente, algunas de las personas simplemente se lanzan en este espacio medio donde está la escalera y dicen, la muerte se da en la caída, porque nunca sabes cuándo cae, simplemente empieza a caer, a caer, a caer, hasta que se desintegra. Y pues básicamente eso sería la biblioteca de Babel. Pero de mi parte sería todo en cuanto al tema de Borges y su biblioteca, y más específicamente el libro de ficción. Si yo pudiera dar ejemplos de autores más contemporáneos que me gustan, que tienen estos ejercicios, por un lado estaría Stanislav Lem, que tiene toda una biblioteca del siglo XXI dedicada a esta clase de ejemplos. Tiene un libro de prólogos, tiene un libro de introducciones a libros imaginarios, un libro dedicado a la tecnología, a una inteligencia artificial que ya tiene un completo dominio de la intelectualidad y que es por lo tanto potencializada muy por encima de nosotros. Por otro lado, pondría también a Ted Chiang, que es un autor que recientemente editó Sexto Piso y que se volvió muy famoso porque el libro Exhalación se vendió muchísimo y es un libro genial. Es un autor que incorpora ya muchas de estas ideas cibernéticas, no tanto como en el tema del cyberpunk, sino ya aterrizado a lo que vivimos hoy en día. Stanislaw Lem, antes de que lo olvide, lo edita Editorial Impedimenta. Los libros son maravillosos. Bueno, de mi parte sería todo por este día. Espero hayan llegado hasta esta parte del video.